Buenas tardes para todos, ¿me oyen bien? Buenas tardes. ¿Me Buenas escuchan bien? Sí. tardes, profesor. Sí, Sí, señor. profe. Bien, chicos, buenas tardes. Me alegra otra vez estar con ustedes. Espero que les haya ido muy bien resolviendo las actividades que se dejaron, que hayan podido revisar un poquito de pronto las clases grabadas, pasadas. Hasta el momento llevamos dos. Ahí por el chat les estoy compartiendo el enlace de YouTube para si necesitan revisar las grabaciones pasadas. Y en ese mismo canal les voy a colgar esta noche, a más tardar mañana en la mañana, la grabación de la clase de hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a dar inicio a la clase de hoy eh, con una pequeña reflexión que dice de la siguiente manera. Dice, una sonrisa no cuesta nada, pero vale mucho. No empobrece a quien la da y enriquece a quien la recibe. Dura solo un instante y perdura en el recuerdo eternamente. Es la señal externa de la amistad profunda. Es consuelo en la tristeza. Sé generoso y da una sonrisa, porque nadie hay tan rico que pueda vivir sin ella, y nadie tan pobre que no lo merezca. Bien, entonces, vamos a abrir un espacio de 2 minuticos, máximo tres, para saber cómo van hasta este momento, si han entendido, han revisado los videos, las grabaciones, cómo les fue con los talleres, las preguntas sencillas, difíciles. Espero que las estén haciendo ustedes y no las múltiples inteligencias artificiales que hay hasta el momento. Entonces los escucho. Profe, pues en realidad todo lo que pues, nos ha dejado en los talleres, en las clases, pues nos ayuda también a abrir un poquito más la mente, a expandir nuestro conocimiento y también nos enseña cosas que no sabemos o que por ignorantes no las conocemos. Ok, muy bien. Entonces, pues me alegra realmente que ustedes estén aprendiendo tanto como pues yo aprendo de ustedes también en cada uno de los encuentros. Quisiera de pronto preguntarles un poquito, no hemos tenido el espacio, saber de dónde son. Mientras tanto estoy mirando y en la lista me aparecen 7 personas. Está Angie Vera, Dailis Quintero, Joan Camilo Silva, Julián Zavala y Said Vitrago. Ah, Lorena Quiñones también. Entonces, todos están en Colombia. Creo que la primera vez se habían presentado algunos, pero pues no estaban todos los que están hoy. De pronto, si alguien quiere presentarse y si no, pues continuamos. Pues profe, en realidad yo soy de Venezuela, pero yo vivo acá en Colombia. Ok, ok, listo. Es de Pamplonita. Oh, bien, Pamplonita. Bien, ¿alguien de ustedes sabe qué es la célula? ¿Qué concepto tenemos de célula? Para entrar ya en materia. ¿Qué sabemos de la célula? Pues, profe, la célula como tal, pues puede ser animal o vegetal y pues Son es- microscópicos. la célula es un ser, es como un microorganismo que se puede encontrar en todo lo que nos rodea. Ok, bien, nos estamos adentrando al concepto de célula y está bien, muy bien, como esas primeras apreciaciones que tenemos acerca de lo que es la célula. ¿Alguien más quiere intervenir acerca de qué es célula o qué entendemos por célula? Que son organismos microscópicos vivos. Bien, entonces, partamos de que la célula, un concepto bastante sencillo, eh, una primera apreciación que nosotros podemos entender acerca de la célula es asemejarlo con los ladrillos. Por ejemplo, imaginémonos una pared de ladrillo. Entonces, en una pared hay muchos ladrillos, ¿verdad? Y cada uno de esos ladrillos va uniéndose a otro para poder darle la estructura a la pared, para que le den soporte también a la pared y esa pared no caiga, ¿verdad?
Adicional a eso va a tener muchos otros implementos y elementos que le van a permitir a esa pared estar en pie todo el tiempo, ¿verdad? Y muy parecido a eso funcionan las células. El concepto básico de la célula es que es la unidad morfológica y funcional que le da estructura, es como esa estructura básica de todos los seres vivos. ¿Qué quiere decir ese concepto? Que todos los seres vivos necesitan al menos una célula. Es decir, que la célula es esa unidad básica y fundamental de todos los seres vivos. Vuelvo y reitero, un ser vivo no puede ser vivo si no tiene células, o al menos una. ¿Listo? ¿Eso está claro? Entonces, realmente las células son capaces de realizar funciones vitales, múltiples funciones vitales, como por ejemplo la nutrición eh, o la relación, algún tipo de relación debe tener, la reproducción. Y básicamente, pues es como uno de los primeros eslabones que van a permitir formar otros más importantes o mucho más complejos. Por ejemplo, el bloque de células constituye los tejidos. Luego el bloque de tejidos o la reunión de tejidos van a constituir los órganos y la reunión de órganos van a constituir sistemas y los sistemas van a dar como la complejidad de lo que es el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros entendemos o debemos conocer acerca de la célula. Bien, entonces vamos a mirar esta pregunta número 5. Ah, bueno, también mencionar lo que decía nuestro compañero y es muy cierto. Entonces voy a empezar con mis dibujos por acá. Entonces, la célula, como les comenté ahorita, es la unidad básica, es la unidad fundamental de todos los seres vivos. Es decir, no hay ser vivo que no tenga células, al menos una célula. Entonces, los seres vivos pueden ser unicelulares con una sola célula como lo vemos acá, o más de una célula, le voy a colocar un más, que se llaman pluricelulares. Entonces por acá, de uno, unicelulares, y por acá, pluricelulares, es decir, más de una célula. Que si tiene dos células, ¿cómo se llama? Ya es pluricelular, ¿listo? Más de dos. Entonces por acá le pongo dos o más células, ¿listo? Entonces, así como los organismos tienen de una o más de dos células, también existen varios tipos de células. Entonces están las células eucariotas, como lo mencionaba un compañero, y las células procariotas. Empecemos por las más básicas, las menos complejas, las procariotas. Realmente la palabra es pegada, pero acá no me cabe, entonces procariotas. ¿Listo? Las células procariotas básicamente significan antes del núcleo. Estas células no tienen un núcleo definido. Entonces, vamos a colocarle eh, sin núcleo definido. Núcleo definido. Ese es básicamente el concepto de las células procariotas. Sin núcleo definido. ¿Sí tienen información genética? Claro que sí, pero la tienen de una manera distinta. Más adelante lo vamos a ver a detalle, sin núcleo definido. El otro grupo de células son las células eucariotas. Por acá la coloco. Eucariotas. La palabra eu significa verdadero. Eucariotas. Listo. Uch. Eucariotas. Eu es verdadero núcleo. Entonces estas sí tienen un núcleo definido. Y ahí en ese núcleo es donde se guarda toda la información genética. Verdadero núcleo. ¿Listo? Ahora que mis estudiantes me decían, profe, ¿es verdad que los seres humanos somos animales? Claro que somos animales. Aunque de pronto suena un poquito feo decirlo, pero sí somos animales. Entonces, las células procariotas básicamente son las bacterias. Así, ejemplos que nosotros conozcamos, bacterias. ¿Listo? Bacterias. Listo. Y en las células eucariotas están varios clados. Entre esos están las plantas. Las plantas, están los animales, que entre ellos estamos nosotros, ¿no? Mucho ojo con eso. ¿Qué otro grupo creen ustedes que está presente en las células eucariotas? ¿Listo?
Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿los hongos están dónde? Aquí también, los hongos. Y hay otro grupito que se llama, los conocemos como protistas o protoctistas, que también son algunos protozoos que están por ahí en el medio, protoctistas. ¿Listo? Entonces ellos están dentro de los eucariotas con verdadero núcleo. ¿Nosotros dónde estamos? ¿O dónde nos ubicamos acá en estas células animales? ¿Listo? Bien. Entonces nosotros sí tenemos verdadero núcleo, por lo tanto somos células eucariotas. ¿Listo? ¿En qué grupo nos encontramos? Somos del tipo de las células pluricelulares. O sea, tenemos más de una célula en nuestro organismo. Por lo tanto, nos denominamos organismos complejos. ¿Listo? Bien. Entonces, después de haber hecho este breve resumen, breve porque realmente hay mucha tela para cortar acá en lo de las células, pero básicamente es esto, para poder abordar la pregunta. Entonces vamos a leer un poquito. Nos dice, pregunta número 5. En el modelo, ¿en cuál modelo? En esta figura que nos están mostrando aquí, se presenta el proceso de síntesis de proteínas de una célula. Entonces voy a borrar este que les coloqué acá para comenzar a hablar un poquito de la síntesis de proteínas. Entonces, yo espero que lo de la célula lo tengamos claro. Si no, pues creo que hay unas preguntas más adelante donde vamos a ampliar un poquito más este tema, pero por el momento vamos a hablar de la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas básicamente es un proceso biológico que cumple la célula. Bien, entonces existen dos tipos de procesos que hacen las células. Uno es la replicación. Espérenme un segundo. Vamos a ver si lo podemos poner. La replicación. Y otro proceso es la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas. Entonces, ¿qué pasa en el primer proceso? En el primer proceso, entonces en la replicación, vamos a partir de que en la célula se guarda el ADN. Es el mismo DNA. ¿Listo? Entonces, resulta que en biología molecular hay un dogma. No sé si ustedes de pronto lo conocen o han oído de el dogma de la biología molecular o el dogma central de la biología molecular. Y básicamente es, yo no lo puse por acá, pero entonces básicamente lo voy a tratar de dibujar acá. Vamos a ponerlo en español. ADN, ADN. Vamos a hacerle acá una flechita, que es como un ciclo. Acá vamos a ponerle una R de replicación. Vamos a hacer una lineecita que vamos a pasar a ARN, ARN. Y luego vamos a ir a proteína. Entonces, generalmente la proteína yo la pinto como una PP. ¿Listo? Bien. Entonces acá hay un proceso que se llama transcripción. Vamos a ponerle así. Y acá hay un proceso que se llama traducción. Vamos a ponerle así. ¿Listo? Entonces, ¿qué explica este paso, este proceso? Entonces, el primer paso es este. Entonces, ¿qué sucede acá? Entonces hay un paso, bueno, esto realmente fue un poquito modificado, pero inicialmente o básicamente es esto. ¿Qué hay en ese primer paso? Entonces, en el paso de la replicación, nosotros partimos de una hebra de ADN que la tenemos acá y vamos a replicarla, es decir, una hebra de ADN nos va a servir de molde para crear una segunda hebra de ADN. Ese proceso se llama replicación. Ahora, luego de que se haya replicado el ADN, se va a transcribir, que es el proceso que tenemos acá, transcripción. Entonces, ese ADN que ya está replicado aquí se va a convertir en ARN. ¿Cómo se convierte? Entonces, tenemos una hebra doble de ADN. Sabemos que el ADN tiene es una cadena de doble hebra. Y lo vamos a convertir en ARN. El ARN básicamente es una cadena de una sola hebra, en donde en ADN tenemos adenina, guanina, citosina y timina. Y en ARN ya no tenemos.
eh, en ARN ya no tenemos las mismas bases, sino que van cambiando. Entonces la citosina sí, tenemos la guanina también, tenemos la adenina también, pero ya la timina no existe y existe solamente el uracilo. ¿Listo? Entonces, esas son pues básicamente las diferencias entre ADN y ARN. Entonces, las bases nitrogenadas cambia una de las bases nitrogenadas y ya no hablamos de una cadena doble, sino de una cadena sencilla. Bien, entonces, ahora, ese paso se da aquí. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos transcripción, que es el cambio de ADN a ARN. Sí, entonces lo llamamos ARN mensajero. Todo eso se va dando en el núcleo. Mire, acá lo tenemos, en el núcleo de la célula. Recuerden que el ADN está guardado en el núcleo de la célula. Entonces, si nosotros miramos una célula tiene dentro de sus organelos está el organelo principal que lo llamo yo, que es el núcleo, el que va a contener toda esa información genética en forma de ADN. Posteriormente que tengamos el ARN, lo vamos a traducir y lo vamos a volver una proteína. Entonces recordemos, el ARN va a tener estas bases nitrogenadas que yo tengo aquí. Entonces va a tener citosina, guanina, adenina y uracilo. ¿Listo? ¿Qué va a suceder? Que en el ARN yo tengo que completar unos pequeños tripletes o codones. Entonces, eh, cada tres bases nitrogenadas se va a ir formando un triplete o un codón que me va a indicar el inicio de la transcripción. Entonces, por ejemplo, cuando se unen tres codones como el uracilo, entonces me va a dar un aminoácido. ¿Listo? Después va a haber otro codón, por ejemplo, el CUU. Esta es toda la hebra de ARN. ¿Listo? Entonces, este me va a formar leucina, otro aminoácido. Por ejemplo, acá coloquémosle U. Entonces, cada tres letras, cada tres bases nitrogenadas me va a ir formando un codón. ¿Listo? Este sería perejina. Listo. Y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede acá? Cada uno de estos aminoácidos va a ser como una perlita. Entonces, que se va a ir pegando. ¿Listo? Entonces, mire, cada una de esas eh, va a ir pegando como una perlita de los aminoácidos que son los que tenemos acá. Cada uno de esos aminoácidos se va a ir pegando con puentes, se van a ir formando enlaces que los van a ir pegando hasta formar como un collar de perlas. Imaginemos que cada una de estas es una perlita y se van a ir pegando. Si son menor a 50 perlitas, nosotros los llamamos péptido. Péptido. ¿Listo? Si es mayor a 50 perlitas, mayor a 50 nosotros lo llamamos ya proteína. ¿Listo? ¿Cómo se llaman estas perlitas? Aminoácidos, recuerden. Aminoácidos. ¿Listo? Bien, entonces ahora sí, pasamos acá. Entonces, ese es el primer proceso, es el que pasa aquí, que lo mencionamos, el ADN. Mírenlo acá. Esto se llama replicación. Pero posteriormente acá en la pregunta nos están hablando de algo que se llama síntesis de proteínas. Entonces, la síntesis de proteínas es básicamente el resto del proceso. Entonces, vamos desde la transcripción hasta la formación de la proteína. Entonces, vamos acá desde el ARN hasta la formación de las proteínas. ¿Listo? También muy someramente porque pues, hay mucha tela por cortar acá también. Listo, que poco a poco la vamos a ir eh, entendiendo, pero por lo pronto vamos a ir tratando de indagar un poquito sobre las preguntas o modelos de preguntas que nos entrega el ICFES. Listo, entonces la síntesis de proteínas es básicamente los procesos de transcripción y traducción inmersos en el paso del ARN a proteína. Entonces recordemos, proceso de transcripción y el proceso de traducción. ¿Listo? Proceso de traducción. Entonces, si recordamos de pronto un poquito, la replicación siempre va a suceder en el núcleo, ya el proceso de transcripción y traducción sale del núcleo, empieza en el citoplasma y va a ir acá al ribosoma. ¿Listo? Recuerden que lo que esté fuera del núcleo y el ribosoma se llama citoplasma, que es todo ese líquido, perdón.
en el que se encuentran flotando o inmersos los organelos de la célula, entonces en el citoplasma. Ahora vamos a mirar qué nos pregunta o qué nos enfatiza la pregunta. Dice, de acuerdo con el modelo, miren el modelo. Todo eso que acabo de explicar y de dibujar es lo mismo que nos están mostrando acá en este diagrama. Entonces, en el diagrama que nos muestran en el núcleo que es el organelo central de la célula, está dándose, bueno, se guarda la información genética que es el ADN. Y ahí, después de haberse replicado, se está comenzando a transcribir. Entonces el ADN se vuelve una sola cadena de ARN mensajero. Y posteriormente esa cadena se sube como en el bucecito y va saliendo hacia el citoplasma. Después de que pasa por el citoplasma, llega a la subunidad grande del ribosoma, que es esta, y ahí comienza a transcribirse, a convertirse en estos aminoácidos que posteriormente a través del ARN transferencia van a pegar o van a codificar para un aminoácido específico y se van a convertir en una proteína. Recuerden que todo lo que nosotros somos es a base de proteínas. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con el modelo, si no se copia, ojo con esto porque dice no se copia correctamente la información del ADN al ARN mensajero en el proceso de la transcripción, ¿qué puede suceder al proceso de síntesis de proteínas? ¿Listo? Entonces dice, ¿cuándo sucede el proceso de la transcripción? Entonces vamos a volver acá. Entonces, en la síntesis de proteínas, ¿cuándo pues, sucede el proceso de la transcripción? La transcripción es cuando salió la hebra de ADN y se va a convertir en ARN. Ese es el proceso de la transcripción. ¿Listo? Entonces, ¿qué podría suceder? Vamos a analizar un poquito esa pregunta. ¿Qué logran ustedes ver ahí? Entonces, ¿qué está sucediendo en el paso del ADN al ARN mensajero? Entonces, ¿dónde se situaliza ese contexto aquí? Entonces, las opciones de respuesta nos dicen, ¿qué puede sucederle al proceso de síntesis de proteínas si no se copia correctamente? Sabemos que todo depende de estos dos procesos, o sea, todo lo que sucede en la célula y en nuestro organismo depende de estos dos procesos, de la replicación y de la síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces dice, ¿qué pasa si no se copia correctamente la información? O sea, si no se da bien el proceso de transcripción, o sea, si hay un error, ¿qué puede sucederle al proceso de síntesis de proteínas? Es decir, si en acá, en la imagen que teníamos, si en el ADN viene una de estas letras truncadas, o sea, si hay un error de pronto en una o dos letras de acá, ¿qué pasa cuando se transcribe? Cuando se va a copiar acá la información y se comienza a transcribirse en ARN mensajero. Entonces, vamos a mirar las opciones y nos dice, de acuerdo con el modelo, perdón, se produciría una cadena de ARN mensajero doble como la molécula de ADN. Bueno, ahí vamos a analizar un poquito esta opción y nos dice que una cadena de ARN doble. ¿Cómo sería una cadena de ARN doble? Realmente si nosotros miramos una cadena doble solamente puede ser ADN, ¿verdad? Entonces, una cadena doble siempre va a ser ADN. El ARN siempre va a ser una cadena sencilla. ¿Listo? Una sola cadena. ¿Listo? Entonces, ¿la A podría ser una opción correcta? No, porque siempre que hay ARN, siempre va a ser una cadena sencilla. Aunque tenga el error, va a tener el error dentro de la cadena sencilla. La B nos dice, el ribosoma no podría entrar al núcleo a leer la información del ADN. El ribosoma no podría entrar al núcleo. Pregunto, ¿el ribosoma en algún momento se desplaza hasta el núcleo? No, es la cadena de ADN, de ARN, perdón, que va a salir hasta el ribosoma, porque el ribosoma es un órgano, mírenlo acá. El ribosoma está ahí fijo y el núcleo está ahí fijo. Ellos no se mueven, son organulos de la célula. Entonces ellos no se mueven. Él no puede entrar al núcleo y leer la información del ADN. Entonces llevamos dos opciones de respuesta descartadas. Vamos a mirar la C. Dice, los aminoácidos no podrían unirse al ARN de transferencia en el citoplasma.
Entonces, los aminoácidos no podrían unirse al ARN de transferencia. Si hay un error en la cadena, es decir, si una de las letras se copió mal, los aminoácidos van a seguir uniéndose porque van a seguir codificando. Si ustedes buscan ahorita en internet el código genético, les va a aparecer una lista de muchos aminoácidos que codifican para cada uno de estos tripletes. ¿Listo? Pero si viene una letra mal, es decir, se va a cambiar el aminoácido, pero, o sea, va a ser otro aminoácido, pero no es que no puedan unirse al ARN de transferencia en el citoplasma. ¿Listo? Además, no es en el citoplasma, sino es en el ribosoma. ¿Listo? Vamos descartando la tercera opción. Y nos quedamos con la D, dice, perdón, se unirían aminoácidos que no corresponden con la secuencia de ADN. Esta tiene más lógica realmente porque sí se van a seguir uniendo aminoácidos, claro, así venga una letra que es errónea, va a haber otro aminoácido que lo codifique y va a haber un aminoácido que no corresponde a esa proteína, pero igual se va a pegar porque el error sucedió arriba. Se unirían aminoácidos que no corresponden con la secuencia del ADN. Ajá, entonces ahí básicamente se pueden crear mutaciones, crear errores, enfermedades dentro de, pues a nivel celular en ese momento, ¿listo? Entonces, la opción D es una respuesta que básicamente corresponde a lo que me está mostrando el enunciado. ¿Listo? Vamos a mirar. Vamos a andar un poquito en esa pregunta. Entonces, mire acá está lo que les estaba explicando al inicio. Entonces, vamos a ir a detalle. La célula es lo que ya hace un momento mencionamos, ¿no? Es esa unidad básica, funcional, estructural y fundamental de todos los organismos vivos. Es decir, no hay organismo vivo sin células. Eso tenemos que tenerlo claro. Es como este ladrillito, ¿sí ven? Lo que les explicaba la pared de ladrillos. Este ladrillito corresponde a una célula en mi organismo. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas células tenemos? Realmente no lo sé, pero son millones de células en nuestros organismos. ¿Listo? Y cada una de esas células se especializa en algo diferente. Entonces, por ejemplo, alguien me dirá, profe, las células son diferentes. Yo les digo, sí, claro, las células siguen siendo parte de nuestro organismo, van a tener nuestra misma información genética, pero van a ser siempre diferentes. Se van a especializar. Entonces, las células del cabello se especializan, perdón, del cabello no, del cuero cabelludo se especializan para hacer células del cuero cabelludo. Las células de corazón se especializan para hacer células del corazón. Solamente expresan lo que les sirve ahí en esa parte específica. Las células de la piel se especializan para hacer células de la piel y así sucesivamente por todo nuestro organismo. Listo, entonces hay dos tipos de células. Las células eucariotas, recuerden las que tienen verdadero núcleo, y las células procariotas, que son las que no tienen un núcleo definido. Entonces acá veíamos las células animales y las células vegetales. Listo, las células eucariotas pueden ser células animales o vegetales, que son las que principalmente conocemos. Dentro de las animales están todos los animales, incluyéndonos nosotros como seres humanos, ¿no? Listo. Bien. Y dentro de las células procariotas, pues principalmente las que más identificamos son las bacterias, o bueno, son las bacterias. Listo. En las células vegetales, plantas, eh, lo que nosotros llamamos maticas, todas las plantas están ahí ubicadas. ¿Listo? Diferencias hay varias y esa es la tarita que ustedes van a hacer este fin de semana o en este final de semana para la próxima clase. Entonces, mirar cuáles son específicamente pues, las diferencias entre las eucariotas y las procariotas para que ustedes lo tengan claro y sea un poco más sencillo abordar este tipo de preguntas. Y también diferencias dentro de los mismos eucariotas entre animales, células animales y células vegetales. ¿Listo? Eso ahorita al final de la clase yo se los envío con la profe Zaira. Bien, entonces si miramos acá a detalle las células eucariotas y las células procariotas. Las células eucariotas tienen núcleo, mírenlo acá. Todo esto es el núcleo. Y por dentro van a tener un nucleolo. ¿Qué va a haber acá dentro del núcleo? Toda la información genética, ese ADN de doble cadena, ¿sí? En el ADN. Y en los procariotas también va a haber ADN, sino que no está en el núcleo, sino que va a estar regado en todo el citoplasma. Entonces acá todo esto va a estar lleno de ADN.
Aquí solamente en el núcleo está el ADN, ¿listo? O sea, está empaquetadito ahí. Esa es pues la principal diferencia. Vamos a seguir avanzando. Bien, entonces, como les decía, existen muchas células, o sea, nosotros tenemos muchas, o bueno, varios tipos de células, sí, pero siguen siendo eucariotas, ¿listo? Siguen siendo células de eucariotas y animales. Tenemos células óseas, que son las células de los huesos, tenemos células nerviosas, como las neuronas, tenemos células adiposas, las de toda la grasita que nosotros tenemos células del cartílago, células secretoras, células musculares, células epiteliales y células sanguíneas, que ustedes pues las conocen más, que son los glóbulos rojos o eh, también las plaquetas, los glóbulos blancos, todas esas hacen parte de las células sanguíneas, ¿listo? Bien. Entonces, por aquí entran y salen algunos chicos, pero pues nos quedan 5 minuticos de grabación. Vamos a continuar. Sí. Listo, no me deja. Ya. Bien, entonces, la expresión génica. Entonces, las células necesitan expresarse. ¿Listo? Entonces, recuerden que las células tienen pues estoy hablando de las eucariotas, ¿no? Tienen un organelo especializado para contener el ADN. Entonces, una tareita que les va a quedar a ustedes es averiguar qué es ese ADN, qué características tiene. Entonces, en el ADN se van a guardar toda la información genética. Entonces, recuerden que nosotros somos un 100%. Tenemos un 50% de la madre y 50% del padre. Eso nos va a dar ese 100% que somos nosotros. ¿Listo? Cada uno de ustedes. ¿Listo? Ese 100% de características genéticas heredadas de sus padres es lo que conforman el ADN. Entonces, el ADN se va a replicar. Proceso de replicación del ADN es que una hebra, recuerden que el ADN tiene doble cadena. Una solita de esas hebras es la que se va a abrir y va a permitir que se replique, que se copie. ¿Listo? Entonces una de esas hebras se va a copiar, se va a duplicar y esa es la que pasa bueno, esa sería la hebra molde que pasa a replicarse. Posteriormente que salga esta hebra con esa misma, eh, va a comenzar a salir del núcleo y pasar al citoplasma y ahí va a comenzar a pasar de ADN a ARN. Entonces recordemos que el paso es simplemente cambiar, por acá lo tenemos el ADN al ARN. Entonces el ADN doble cadena, el ARN una sola cadena. Estamos cambiando, acá hablábamos de timina, aquí hablamos solamente de uracilo. ¿Listo? El resto de las bases quedan igual. Y posteriormente, el paso de ARN a proteínas es cuando ya los aminoácidos, cada una de estas bolitas se llama aminoácidos. Entonces, va a codificar cada uno de los tres codones, que son tres letras, va a traer un aminoácido diferente. ¿Listo? Y entonces, a medida que se van pegando a través de enlaces, los aminoácidos van formando proteínas. Recuerden que si son mayores, perdón, sí, mayores a 50 aminoácidos, se van a constituir las proteínas. Y si son menores a 50 aminoácidos, se llaman péptidos. ¿Listo? Entonces, por acá tenemos el proceso explicado de la replicación. Vamos a salir de la grabación y vamos. Bien, chicos, entonces continuamos. Bien, entonces acá se encuentra descrito cómo sucede ese proceso de replicación del ADN. Entonces, viene acá una hebra de ADN y viene acá la otra hebra de ADN. Entonces, en ese caso, comienza a replicarse la cadena líder, que sería esta, de 3' a 5'. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá comienza a duplicarse, es lo mismo de replicarse esta cadena, que sería la hebra molde. Y esta también se duplica, pero de una manera rezagada, o sea, va un poquito más lenta. Finalmente, de las dos cadenas, esta sería la uno y esta sería la 2. Acá sale otra cadena que sería la 3 y esta sería la cuarta cadena. La pura chimpita. Y la otra no tiene que traer. Profe, no sé si usted puede silenciarlos. Ajá. Bien. Entonces,
de las dos cadenas iniciales, tendríamos en la replicación cuatro cadenas como producto. ¿Listo? Entonces, por eso se llama replicación o duplicación del ADN. ¿Listo? Después de que salga esta cadena, va a pasar a convertirse en ARN mensajero. ¿Listo? Entonces, esa cadena, o sea, el paso de esa cadena, que es la que ya tenemos acá, comienza a cambiar en lo que les digo, las bases nitrogenadas. Entonces, en el ADN tenemos bases nitrogenadas como adenina, guanina, citosina y timina. En el ARN ya no va a estar la timina, sino va a estar el uracilo. La citosina sigue estando igual, la guanina igual y la adenina también igual. La única que cambia realmente pues es en el ADN la timina y en el ARN el uracilo. Entonces ya cuando tenemos el ARN, que lo tenemos acá, y se ha hecho el proceso de transcripción, o sea, pasar de ADN a ARN, lo único que queda o que resta es traducir cada tres segmentos de esas bases nitrogenadas, o sea, se van a ir cogiendo de a tres letras, van a codificar un aminoácido específico y así sucesivamente. Otras tres letras van a codificar el segundo aminoácido. Entonces miren acá cambian los colores porque son letras distintas. Van a codificar el tercer aminoácido y así sucesivamente. Cada uno de los aminoácidos cuando sale se va uniendo, se va pegando a través de enlaces químicos o enlaces fuertes que les permiten mantenerse así uniditos. Entonces, si son menores a 50 aminoácidos, se van a llamar péptidos, y si son mayores a 50 aminoácidos, se van a transformar en proteínas. Bien, continuemos por aquí. Este es el mismo proceso, pero en otra imagen. Entonces, ¿qué tenemos acá? La hebra de ADN se replica. Luego de que se ha replicado la hebra de ADN, ya vemos acá el ARN, que es esta cadena rosadita que está saliendo aquí. La hebra de ARN va a salir siempre a partir del ADN inicial, ¿no? Entonces ya esa hebra de ARN va a ir acá y va a comenzar a ingresar al ribosoma. Entonces recuerden, este proceso se da en el núcleo, va saliendo del citoplasma y posteriormente llega al ribosoma. El ribosoma está así, tiene una subunidad grande y una subunidad pequeña, una subunidad mayor y menor. Entonces en el proceso del ribosoma, entonces acá van pasando las bases nitrogenadas, por ejemplo, adenina, guanina, uracilo, uracilo, guanina, citosina. Y así, cada una de esas, cada tres letras, cada tres bases nitrogenadas se va a ir llamando codón. Estos codones van a codificar un aminoácido distinto. Entonces acá viene el aminoácido por el ARN de transferencia. Este dibujito que ustedes ven acá, ese es el ARN de transferencia. Y va trayendo el aminoácido específico para el codón 1, que son todas estas tres letras, y ahí lo va a pegar. Entonces imaginémonos un poquito de pronto el proceso. Vengan y les hago acá, permítanme acá. Ujú. Entonces imaginémonos un poquito el proceso. Entonces para este codón viene un aminoácido amarillo. Después para este otro codón viene un aminoácido rosadito. Entonces cada tres bases nitrogenadas va a ir un aminoácido diferente. Para este codón, cada tres bases, otro aminoácido distinto. ¿Se puede repetir el mismo? Sí, claro, si son las bases nitrogenadas iguales, entonces se puede repetir. ¿Listo? Entonces acá viene otro codón para estas otras tres bases. Y para acá viene ya otro codón para estas otras tres bases, otro aminoácido diferente para cada uno de los codones. ¿Listo? Entonces después de que estén los codones ya listos, entonces viene los enlaces, o se van a ir pegando los enlaces. Y así se van a ir formando las proteínas finalmente. Listo. Bien, todo eso es el proceso complejo que sucede en cada una de las células. Y eso es lo que nos están tratando de ejemplificar en la pregunta. Entonces acá lo tenemos un poquito más claro, con letras más específico. Entonces, ¿qué tenemos por este lado? Por este ladito tenemos el proceso de replicación. Entonces, acá tenemos replicación. Entonces tenemos eh, el ADN, recordemos son dos cadenas. Esta es una cadena, esta es la otra cadena. Bien, entonces acá tenemos adenina. Siempre la adenina se va a emparejar con la timina.
Siempre la guanina se va a emparejar con la citosina, siempre la timina con la adenina, en ADN. La timina con la adenina con la timina y la guanina con la citosina. Bien, posteriormente ingresan a la ecuación diferentes enzimas que van a tratar esa hebra o esa cadena. Imagínense que la hebra está súper enrollada porque en cada uno de los núcleos de las células se encuentran alrededor de 2 metros de ADN, que es toda la información genética. Imaginémonos millones de células con 2 metros de ADN y uno dice, pero ¿en dónde caben? Pues resulta que el ADN tiene una característica importante y es que se va súper enrollando sobre sí mismo, se va plegando. ¿Cómo usted lo puede asemejar como un cable de teléfono? De esos teléfonos antiguos que eran enroscaditos. Entonces resulta que así de esa manera se va súper enrollando hasta que queda súper planito como si usted apilara hojas de cuaderno. Entonces de esa manera se va plegando o se va superponiendo sobre sí mismo. ¿Listo? Entonces, en el momento en el que se prepara para replicarse, pasa algo y es que entran enzimas que van rompiendo los puentes de hidrógeno, van abriendo la hebra, entonces acá ya no había tanto espacio, aquí se va abriendo mucho más, o sea, va haciéndose más espacio para que comience el proceso. Si miramos acá, esta es la cadena uno, esta es la cadena 2. Ahora si miramos, esta es la cadena uno y acá se abrió a la cadena 2. ¿Si ven la amplitud? Y estas que ya entran acá, esta y esta ya son la replicación. Entonces está la hebra rezagada y la hebra molde. Entonces acá dice, cada cadena de ADN actúa como molde para una nueva síntesis de cadenas complementarias. Entonces esta que voy a señalar es una cadena nueva y esta también es una cadena nueva. Y vuelve el mismo proceso. Entonces guanina siempre se va a emparejar con citosina, adenina siempre con timina, timina con adenina, timina con adenina. ¿Acá qué letra iría? Guanina con qué se empareja? Con citosina. ¿Acá qué letra iría? Adenina con qué se empareja? Con Citosina. timina. Con timina, muy bien. Entonces, acá lo mismo. Adenina con timina, guanina con citosina, timina con adenina, timina con adenina. Acá timina con qué se empareja? Con adenina, Guatosina. adenina. Y citosina se va a emparejar con guanina, que es la contraria. ¿Listo? Y así sucesivamente se van a ir rellenando con cada una de las bases nitrogenadas. Entonces acá las tenemos a detalle, mírenlas por aquí. Entonces, en el ARN, mírenlo acá, ARN, ácido ribonucleico, tenemos el uracilo, que es el nuevo, tenemos la adenina, tenemos la guanina y tenemos la citosina. Para el caso, esto es ARN, vamos a partirlo por acá. Para el caso del ADN, tenemos la misma citosina, tenemos la misma guanina, tenemos la misma adenina, pero la diferencia es la timina. ¿Sí ven? Esto es para el ADN y esto es para el ARN. Entonces, mucho ojo con eso. En el caso que estamos viendo aquí, específicamente estamos replicando ADN. Por lo tanto, no vamos a encontrar uracilo. Siempre vamos a encontrar estas en ADN. ¿Listo? Entonces se van a ir emparejando. Si ven ustedes en la estructura de las bases, hay dos bases que tienen dos anillos, uno y dos. Siempre se van a emparejar ellas, las dos, ¿listo? Bien, por este otro ladito tenemos, ya después de que se han emparejado las bases, ya salen listas las cadenas, o sea, es decir, ya hay dos nuevas cadenas de las preexistentes. Esta era la uno, esta era la 2, las mismas que teníamos aquí arriba, mírenlas acá, pero después ya se han replicado, se han salido estas dos nuevas cadenas, ¿listo? Entonces, ¿qué sucede? Después de que se hayan replicado, que se hayan salido esas dos nuevas cadenas, ya pasamos al siguiente paso. ¿Listo? Entonces, este paso, y después vamos a ir acá al siguiente paso, que es la transcripción. Entonces, a partir de ese ADN molde, que lo tenemos aquí, vamos a comenzar a pasarlo al ARN mensajero. ¿Listo? Entonces, ya la adenina, ya no hablamos de timina, sino ya hablamos de uracilo. Entonces, al cambiar de ADN a ARN, cambia la timina por el uracilo. Entonces ya la adenina no se va a emparejar con la timina como anteriormente, sino va a cambiar a uracilo. La citosina siempre va a emparejar con la guanina con la citosina. Pero entonces ya aquí las T's, como por ejemplo esta,
Ya en la nueva cadena de ARN mensajero ya no va a haber la T. ¿Sí la ven? O sea, ya no va a estar la timina. Bien, volvemos a la pregunta número 5. En el modelo se presenta el proceso de síntesis de proteínas en una célula. Entonces ya como lo vimos a detalle, estamos mucho más claros de qué es lo que está pasando allí en esa célula. Entonces acá se está dando el proceso de replicación, acá se está dando el proceso de transcripción y finalmente se está dando el proceso de la traducción para convertir las proteínas. De acuerdo con el modelo, si no se copia correctamente la información del ADN al ARN en el proceso de transcripción, situémonos en el proceso de transcripción, o sea, aquí, ¿qué puede suceder en el proceso de síntesis de proteínas? Entonces hay algo que quiero que ustedes noten y que es muy importante. O sea, si aquí falla algo, acá va a fallar también. Si en el proceso de replicación, que aquí casi no lo mencionan tanto, pero nos están hablando de que de ADN partimos, es decir, previamente hubo una replicación. Si en la replicación falla algo, en la transcripción va a fallar y en la traducción también va a fallar. ¿Por qué? Porque es un ciclo, ¿listo? Es un proceso, es un sistema complejo que se está como alimentando en cada una de las fases. Y si arriba falló algo, abajo también va a fallar. Entonces, ¿qué puede suceder en el proceso de síntesis de proteínas? Si nos están diciendo que acá en la transcripción hubo un fallo de uno de las bases nitrogenadas, entonces cuando comience a transcribirse, perdón, a traducirse aminoácido para empaquetar la proteína, también se va a copiar ese mismo fallo. ¿Listo? Entonces, la nos decía se produciría una cadena de ARN doble, les decía que el ARN no puede ser doble, siempre está como una cadena sencilla. El ribosoma no podrá entrar al núcleo, el ribosoma realmente y el núcleo realmente son organelos de la célula, ellos no se mueven, ellos están ahí fijos, el ribosoma y el ADN, perdón, y el núcleo no se mueve, lo que realmente se mueve son la hebra de ADN convertida en ARN y después en ARN mensajero que va pasando del núcleo al ribosoma a través del citoplasma. Luego hay un micrófono encendido. Grayley Lorena, tienes el micrófono encendido. Bien, luego nos dice, los aminoácidos no podrán unirse la ARN de transferencia, haya o no haya la falla se van a unir los aminoácidos a través del ARN de transferencia. Pero entonces acá nos están dando, o sea, hay dos errores en esta opción de respuesta. Primero dice los aminoácidos no podrán unirse al ARN de transferencia. El ARN de transferencia realmente trae el aminoácido, él es el que lo acerca, el aminoácido, a la hebra y lo va pegando. Y realmente esto no está sucediendo en el citoplasma, sino en el ribosoma, mírenlo acá. Entonces descartamos las tres primeras opciones y nos quedamos con la más lógica, que sería la opción D. Dice, ¿se unirán los aminoácidos? Claro que sí, que no corresponden a la secuencia de ADN. O sea, va a haber un error, una mutación, pero aún así se van a seguir uniendo. O sea, el proceso se va a seguir dando, porque la maquinaria celular tiene todo lo necesario para seguir dando el proceso de síntesis de proteínas. ¿Pero va a quedar mal copiado? Sí. ¿Va a quedar mal traducido? Sí. Pero que puede desencadenar una enfermedad, una mutación, sí, pero igual se va a dar el proceso porque la maquinaria celular tiene todo lo necesario para que suceda. Vámonos con una sexta pregunta y dice de la siguiente manera. Pregunta número 6. Juan calienta una gran cantidad de agua tibia en una olla. Entonces, esta pregunta hace referencia a los estados de la materia, ¿se acuerdan? Entonces, en los estados de la materia nosotros encontrábamos que nosotros pasábamos, bueno, a través del calentamiento nosotros podemos pasar de un estado a otro. Entonces teníamos, por ejemplo, del estado líquido para pasar al estado gaseoso, nosotros utilizamos calor o altas temperaturas a través de un proceso que se llama ebullición, ¿verdad? Y podemos convertir el agua líquida que sale del grifo a vapor de agua. Y eso se llama ebullir el agua.
o ebullición, llevarla a una temperatura alta de 100 grados centígrados para que el agua comience a hervir, a bullir, a formar esas burbujitas. Entonces, por este lado nos dice, Juan calienta una gran cantidad de agua en una olla. Al retirarla del fuego, él mide la temperatura del agua encontrando que es de 100 grados centígrados. También mide la temperatura del entorno que es de 20 grados centígrados. Listo. Bien. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá en esta primera parte? Entonces, identifiquemos qué es lo que quiere la pregunta o en qué nos quiere situar. Listo. Entonces, ¿qué cosas o qué factores nos está mostrando esta primera parte del enunciado? Entonces, primero, Juan calienta una gran cantidad. Entonces, nos están hablando del calor, de la energía calórica. Entonces, nos están diciendo que calienta agua. Entonces, inicialmente el agua va a estar en estado líquido y al calentarla vamos a hacer un proceso que es ebullición. Después nos habla que al retirarla del fuego, solamente nos está hablando que la calienta. Al retirarla del fuego, él mide la temperatura del agua, encontrando que es de 100 grados centígrados. Recuerden que el agua ebulle a esa temperatura. Después dice, también mide la temperatura del entorno y que es de 20 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, hasta ese momento, esos son los elementos que nos está dando la pregunta. Entonces, es importante saber que la ebullición o el cambio de ebullición del agua es a partir de los 100 grados centígrados. ¿Listo? A partir de esos 100 grados centígrados, el agua comienza a ebullir, se convierte de líquido a gas. ¿Listo? Entonces, este, esto siempre y cuando se mantenga la presión, ¿no? Pues, a presión del nivel del mar, que es a una atmósfera, se mantienen estas condiciones. Listo. Entonces, siguiente parte del enunciado dice, la ley de enfriamiento de Newton establece que cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre un objeto y el entorno, mayor es el flujo de calor. Por lo tanto, más rápido se enfría el objeto. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas describe mejor el proceso de enfriamiento del agua en la olla? Entonces les voy a dar 2 minutos para que ustedes analicen esta pregunta, que realmente está bastante sencilla, y la respuesta está ahí mismo en el enunciado, y para que tomen una decisión, a ver qué opción marcan. Bien, entonces vamos a analizar lo que nos dice el segundo párrafo. Nos dice la ley de enfriamiento de Newton. Realmente esta ley establece que cuando la tasa de cambio de la temperatura de cualquier objeto es proporcional, o sea, se mueve a la misma distancia que la diferencia de su temperatura y la temperatura ambiente. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Que cuanto mayor es la diferencia de la temperatura entre un objeto y el entorno, mayor es el flujo de calor, o sea que hay mayor eh, movimiento de calor y por lo tanto más rápido se va a enfriar el objeto. Entonces, muy importante esto que nos está diciendo el enunciado. Dice, cuanto mayor es la diferencia de temperatura. ¿A qué temperatura hierve el agua? Vuelvo y le
reitero, 100 grados centígrados. ¿A qué temperatura está el ambiente en ese momento? 20 grados centígrados porque dice que se midió la temperatura. Entonces dice, cuanto mayor, ¿cuál es la diferencia? 80 grados, ¿verdad? Entonces dice, cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre el objeto y el entorno, mayor es el flujo de calor. Y por lo tanto, más rápido se va a enfriar el objeto. Ahora nos dice que con esa información, teniendo en cuenta la anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas describe mejor el proceso de enfriamiento del agua en la olla? Entonces, mucho ojo porque nos dice que mayor es el flujo de calor. Entonces, vamos a mirar y más rápido se enfría el objeto. Entonces, vamos a mirar cuándo se enfría más rápido el objeto. ¿En cuál de las gráficas nos está mostrando un enfriamiento rápido? En la B. Bien, por acá nos dicen que la B. ¿Alguien más quiere participar? Es la B. Bien, por acá nos dicen que la B. Entonces vamos a analizarlas todas. Entonces acá, en todo, bueno, inicialmente el ICFES siempre quiere que usted esté muy atento a lo que le están diciendo o a los gráficos que le están mostrando. Entonces, por favor, mucho ojo. Inicialmente usted va a empezar, cuando le muestren opciones de gráficos, usted va a empezar identificando cuál es la... Aquí no lo dice. Ah, sí, sí lo dicen, perdón. 100 grados centígrados. Acá, como nos están mencionando a qué temperatura hierve el agua y a qué temperatura está el ambiente, entonces es muy importante que usted inicie identificando que esa temperatura esté y que el agua o la curva comience a enfriarse desde ese momento. Entonces el agua llegó, eh, llegó a esa temperatura, bueno, subió a esa temperatura a través del calor. Inicialmente estaban 20 grados centígrados. Sí, bueno, algo muy importante también es que si el ambiente estaba en 20 grados centígrados, es decir, que a partir de esa temperatura usted tomó el agua y a partir de ahí comenzó a calentarse 80 grados centígrados más. ¿Listo? Entonces es muy importante que eso a veces nos ayuda a descartar opciones. Para esta no es el caso, pero sí en ocasiones nos ayuda a aterrizar un poquito las opciones. Entonces, para este caso, están todas, nos muestran desde el 20 grados hasta el 100 grados centígrados. Ahora, miremos por favor. La A nos dice que llega a esa temperatura y comienza a descender lentamente. Por favor, miremos que en el eje Y tenemos la temperatura y en el eje X tenemos el tiempo. Entonces, en el tiempo, acá no nos lo muestran, pero es un tiempo, un intervalo de tiempo bastante amplio. ¿Por qué? Porque le permite al agua enfriarse. ¿Listo? Entonces, acá observamos que en todo el tiempo que el agua se enfría, toma la mitad, o sea, más o menos usted calcúlele a este cuál sería el eje de la mitad y le toma más tiempo, o sea, mayor a la mitad el enfriarse. Por lo tanto, yo diría que aquí nos está enfriando rápidamente. Si nos está demorando, sino que se está demorando más tiempo de la mitad. Bien, entonces la A sería o no sería una opción correcta. Porque para llegar a enfriarse, o sea, es decir, a 20 grados centígrados, va a tomar más de la mitad del tiempo. Entonces no se está enfriando rápidamente. Es decir, la ley de enfriamiento de Newton no se está correlacionando. Vamos a ir con la opción B. En la opción B tenemos el tiempo y tenemos la temperatura en el eje Y. ¿Qué observamos acá? En esta asíntota se está viendo que hay un cambio que no es tan drástico, sino es un cambio que va fluctuando poco a poco y que en un momento suele ser un poquito más rápido, pero o sea, no se mantiene todo el tiempo, no es constante, sino solamente entre los 45 y los 20 grados centígrados es que comienza a enfriarse mucho más rápido, pero el resto es lento. Esta caída es bastante lenta respecto al tiempo. Miren acá, la mitad del tiempo sería aproximadamente a esta. ¿Listo? Vamos a analizar la C. Y la caída de los 100 grados a los 20 grados centígrados en la C es mucho más rápida. ¿Si ven acá? Es súper rápida respecto al tiempo. Mire, más o menos la mitad sería esta, la mitad del tiempo. Y ven que supera la mitad y no la supera por un poquito como acá,
sino que la supera por bastante. Entonces acá hay un enfriamiento rápido. En la D miramos lo mismo. Tenemos el tiempo, que más o menos sería por aquí la mitad. Y el enfriamiento es bastante lento con respecto al tiempo. ¿Listo? ¿En dónde tenemos un enfriamiento rápido que podría identificar una ley de enfriamiento de Newton así rápido? No sé. En la C, ¿estamos de acuerdo? Por aquí tenemos unos conceptos que yo les había puesto. La ebullición es el cambio de fase de líquido a gas, que ocurre cuando la presión de vapor iguala a la presión externa. La temperatura a la que esto sucede es el punto de ebullición. En el caso del agua son 100 grados centígrados, siendo para el agua a nivel del mar una atmósfera. Es decir, a una atmósfera normal, la presión de la Tierra, que es una atmósfera, hierve el agua a 100 grados centígrados. Pero esto varía porque a mayor altitud o menor presión, el punto de ebullición disminuye. Es decir, si estamos más cerca del mar, o al nivel del mar, en zonas más calientes va a hervir a 100 grados centígrados. Pero si nos vamos alejando del nivel del mar, es decir, en ciudades más frías, va a cambiar un poquito. No va a cambiar tanto como en el Monte Everest porque realmente pues, es muy alto, pero sí nos movemos sobre los 90 grados centígrados. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? Opción C. Vámonos con la pregunta número 7. Pregunta 7. Un minuto para leerla, por favor. Bien, en esta pregunta que nos están queriendo acercar. Entonces, ¿qué nos quieren indagar? ¿Qué nos están preguntando? Dice, unos investigadores quieren saber si el agua de la llave está contaminada. Entonces, esta es nuestra problemática de estudio. Investigar el agua de la llave para ver si está contaminada o no, con dos tipos de contaminantes. Entonces, tenemos los contaminantes X y W. Los investigadores únicamente disponen de un solo método, que permite medir la cantidad de contaminante X. Mucho ojo. Pero saben que existe una reacción química mediante la cual pueden convertir todo el contaminante W en el contaminante X. Teniendo en cuenta esta información, si se quiere saber cuál es el contenido de los contaminantes X y W por separado en una muestra de del agua de la llave, ¿cuál sería el procedimiento adecuado? Entonces miramos las opciones de respuesta. Vámonos con la A que nos dice. Llevar a cabo la reacción que convierte todo el contaminante X en el contaminante W. Finalmente, medir el contenido del contaminante W con el método disponible, ya que esta medición corresponde a la medición del contenido de ambos contaminantes. Entonces, mucho ojo porque en el enunciado está la opción de respuesta. Ahí nos están diciendo exactamente qué es lo que quieren y por qué la opción A no podría ser válida. ¿Ustedes marcarían la A? Miren acá muy importante. Dicen los investigadores únicamente disponen de un método que permite medir la cantidad del contaminante X. Es decir, ellos están seguros del X, ¿sí? Del X están seguros porque ellos tienen ese método. Pero al mismo tiempo saben que existe una reacción química que permite convertir todo el contaminante W en el contaminante X. Teniendo en cuenta esta información, si quieren saber cuál es el contenido de los dos contaminantes por separado en una muestra del agua de la llave, ¿cuál sería el procedimiento adecuado?
Entonces acá nos dice que llevar a cabo la reacción que convierte todo el contaminante X en el contaminante W. Realmente acá nos está diciendo lo inverso, lo contrario. ¿Cuál es la reacción química? Convertir el contaminante W en el contaminante X, porque ellos tienen el método para hallar X. Pero acá nos dice que convertir el contaminante X en el W. Ellos no tienen cómo hallar W. Entonces, por lo tanto, la A no es una opción correcta. Vámonos con la B. ¿Qué nos dice la B? Dice medir el contenido del contaminante X. Sí, lógicamente. Con el método disponible y separarlo de la muestra. Sí. Llevarlo a cabo, perdón, llevar a cabo la reacción que convierte todo el contaminante W en el contaminante X. Sí, porque ese es o sea, esa es la reacción que ellos saben que funciona y al convertirlo en X, ellos pueden hallar X. Volver a medir el contenido del contaminante X, ya que esta última medición corresponderá a la medición del contenido del contaminante W. Entonces, sí, al convertir el W en el X, finalmente tendrán que volver a medir todo el contaminante X. ¿Por qué? Porque inicialmente hallaron X. Después a W la convirtieron en X y tienen que volver a hallar X para adicionar la parte de X que se convirtió de W. Esta tiene bastante lógica, me suena más. Vámonos con la C. Llevar a cabo la reacción que convierte todo el contaminante W en el contaminante X. Sí, esto hay que hacerlo. Medir el contenido del contaminante X con el método disponible. Sí, ya que esta medición corresponde a la medición del contenido de ambos contaminantes. Mm, mucho ojo con esto. Porque aunque nos dice lo obvio, que es convertir primero todo el contaminante W en el X, sí. Después medir el contenido del contaminante X. Acá los estoy mezclando, es decir, no vas a ver nunca cuánto tenía de X inicial y de X convertido en W, perdón, de W convertido en X. O sea, no los estoy discriminando, porque acá nos dice cuál procedimiento es el adecuado para medir los dos tipos de contaminantes, porque acá nos lo están pidiendo por separado. Entonces, mucho ojo con esto. Aunque la opción C es básicamente buena opción, tiene un agravante y es que acá nos lo están pidiendo que hay que medirlos por separado. En el momento en el que yo los mezcle este W convertido en X con el otro X, ya no voy a poder separarlos, no voy a saber cuál es cuál. Entonces, por lo tanto, la C no se indetermina porque no me va a permitir medirlos por separado. Vámonos con la D, medir el contenido del contaminante W con el método disponible. No, el W no lo podemos hallar con el método disponible porque tengo que convertirlo primero en X. Llevar a cabo la reacción que convierte todo el contaminante X en el W, realmente no, es al revés. Todo el contaminante W lo va a convertir en X porque esa es la forma que tengo para hallarlo y acá me lo está diciendo en el texto. Por lo tanto, ¿cuál sería la opción correcta? ¿Qué marcarían ustedes? ¿Cuál marcarían? ¿Se están o se fueron? La B. Pregunta número 7, B, muy bien. Es la opción más correcta, más completa. Si ven ustedes, hay algunas preguntas que requieren un poquito más de intervención. Hay otras preguntas que se sacan simplemente con análisis crítico del contenido que nos están dando. Vamos a salirnos de la grabación, nos quedan 2 minutos y eso ya se vence. Y vamos a volver a ingresar por el link de la profe Zaira, por favor. Listo. Bien. Pregunta número 7, opción B. Vámonos con la 8. La 8 es una pregunta de química. Vamos a analizarla un poquito. Nos dice de la siguiente manera, un estudiante quiere clasificar dos sustancias de acuerdo con el tipo de mezclas que son. Entonces aquí hacemos uso de algunos términos que vimos al inicio de estas clases, creo que en la primera o segunda clase. Entonces, ¿qué son mezclas? ¿Listo? Entonces sabemos que existen dos tipos de mezclas. Unas que son las homogéneas, en donde se observan una sola fase, o tenemos las heterogéneas, en donde se observan dos fases o más. Heterogénea, voy a ponerle acá un 2 o más.
más fases. Entonces, un ejemplo de las mezclas homogéneas, por ejemplo, sería el agua con sal. Cuando usted le echa el agua, perdón, la sal al agua, usted al inicio la ve, pero si comienza a agitarla, a mezclarla, usted ya después no la ve. ¿Listo? Entonces, en ese momento, la mezcla se volvió homogénea. Está tan perfectamente mezclada que se integra y no se puede diferenciar que tiene sal, a menos de que usted la pruebe con alguno de sus sentidos, ¿no? En este caso sería el gusto. En las mezclas heterogéneas se observan a simple vista. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vaso y le pongo granitos de arena o le echo una cucharada de arena, por más que usted intente mezclar, la arena se va a seguir concentrando en la parte inferior del vaso, es decir, se va a seguir precipitando. Otro ejemplo sería piedras, de rocas, grava, en un vaso con agua. Entonces tengo un vaso con agua y le pongo las piedras, la grava. Entonces, por más que usted intente mezclar, ella se va a ver. ¿Listo? Otro ejemplo sería las lentejas. Entonces, las lentejas sin cocinarse, o sea, así tal cual los granitos de lenteja o de frijol que usted ponga en un vasito con agua. Esos son ejemplos realmente bastante sencillos que vemos en la vida cotidiana, pero de esa manera podemos ejemplificar los dos tipos de mezclas que hay. Existen muchos más ejemplos un poquito más complejos de mezclas homogéneas y heterogéneas, pero más adelante las vamos a ver. Por lo pronto eso. Dice, un estudiante quiere clasificar dos sustancias. Ella tiene dos sustancias de acuerdo con el tipo de mezclas que son y quiere saber qué mezclas son. Al buscar encuentra que las mezclas homogéneas, mírenlas acá, estas mismas que les estoy hablando yo, son uniformes en todas sus partes. Mira, acá ni siquiera tenemos que saber cuál es el concepto, sino que ya no lo están dando. Entonces dice que las mezclas homogéneas son uniformes, es decir, no se aprecian las fases, sino uno creería que solo tienen una fase. Pero las mezclas heterogéneas, por otro lado, no lo son. La estudiante realiza los procedimientos que se muestran en la tabla con las sustancias uno y 2. Acá está mal escrito, omítanlo. Dice sustancia, debería decir sustancia. La sustancia uno, entonces acá comienzan a darnos como las pistas, las características. Dice la sustancia uno es un líquido de una sola fase. Cuando yo digo de una sola fase, ¿a qué tipo de mezcla me estoy refiriendo? ¿Aló? ¿Hay alguien? Homogénea. Homogénea, muy bien. Entonces dice, es un líquido de una sola fase, que al ser calentado produce vapor, quedando un sólido blanco en el fondo. Mire, el vapor y el sólido blanco. Pero solamente cuando es calentado. Si no es calentado, se observa así. Y acá yo les puedo decir, esto es agua con sal. Cloruro de sodio en sal. En agua, perdón. ¿Qué sucede? Cuando usted hace el ejemplo que yo hice acá, usted en un vasito le echa una cucharadita de agua y comienza a disolverlo, el agua se vuelve un poquito blanquecina hasta que queda en estado de reposo y vuelve a tornarse transparente. Pero si usted ese vasito, supongamos que no es un vaso, sino una olla que se puede calentar, usted la lleva a calentar y espera que toda el agua se evapore, finalmente la sal le va a quedar al final de la olla en la parte de abajo. Ese sólido blanco es eso. Pero inicialmente la sustancia se veía como un solo líquido, una sola fase. Entonces esta es homogénea. Muy bien a la compañera que participó, lo hizo excelente. Homogénea. Listo. Vámonos con la sustancia número 2. Dice, es un líquido, estas son la pista, la clave. La sustancia número 2 es un líquido que al ser introducido en un recipiente se observa la separación de dos fases. Es decir, tenemos un líquido con dos fases. Entonces, un ejemplo, yo en este vaso voy a echar agua y aceite. Cuando yo agito ese líquido o ese vasito, se va a tratar de mezclar el agua y el aceite, pero realmente nunca se van a lograr integrar el agua y el aceite. ¿Por qué? ¿Quién me dice?
porque no ¿Dónde tienen va a el quedar? mismo peso. Ajá, no tienen, sí, realmente hablamos de densidad. La densidad, la fórmula de la densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Listo? En química y en física no hablamos tanto de peso, sino de masa. Pero sí, es básicamente eso. Es la interacción entre la masa y el volumen de un cuerpo. Por eso es que no se mezclan. Entonces el aceite siempre va a quedar en la parte superficial y el agua va a quedar acá. ¿Listo? Entonces así se observa esta mezcla. ¿Qué tipo de mezcla sería si observo dos fases? Heterogénea. Muy bien, heterogénea. ¿Listo? ¿Existe una forma de separar mezclas heterogéneas? Eso ya lo vimos. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se separan? ¿Cómo se llama ese método de separación de mezclas heterogéneas? En este caso, que es a través de la densidad. ¿Sí? ¿Ustedes saben cómo se llama este montaje químico? Se llama decantación. Entonces, a través de dos diferentes densidades, yo voy a abrir esta llavecita y voy a permitir que baje el primer líquido que tiene una densidad diferente al segundo líquido. Entonces, primero baja esto y es el que queda acá, la fase 2 y así las voy a poder separar. En el vasito me va a quedar una que tiene diferente densidad, la que va a quedar de otro tipo de densidad en la parte superior. Entonces, en este caso, el agua que tiene mayor densidad va a bajar y el aceite va a quedarme acá en el embudo de decantación. Entonces, muy bien, ya identificamos esas dos sustancias. Dice, teniendo en cuenta lo observado, ¿qué tipos de mezclas son las sustancias uno y 2? Vamos a mirar las opciones de respuesta. Teniendo en cuenta lo observado, o sea, lo que vimos acá. La A nos dice, la sustancia uno es una mezcla homogénea, ¿eso es cierto? Sí. La sustancia 2 es una mezcla heterogénea, ¿eso es cierto? Sí. Vámonos con la B. Nunca descarten, o sea, nunca digan, ay, es la A, listo. Siguiente pregunta. No, siempre léanlas hasta el final porque puede que usted se esté equivocando, no haya visto de pronto un no inmerso en la pregunta o que haya una opción de respuesta más completa. Entonces, mucho ojo con eso. Vámonos con la B. La B dice, ¿la sustancia uno es una mezcla heterogénea? No. Entonces ahí ya la descartamos. La C nos dice, ¿ambas son sustancias homogéneas? Ya las descartamos porque una es homogénea y la otra es heterogénea y la otra nos dice, ambas son mezclas heterogéneas. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la opción de respuesta correcta? La A. La A, muy bien. Entonces, miremos acá lo que yo les explicaba, las mezclas. Las mezclas eh, son, pueden caracterizarse por ser heterogéneas o mezclas homogéneas. Cuando hablamos de mezcla, hablamos de un soluto y de un disolvente o un solvente. La mayoría de los disolventes, en la mayoría de los disolventes vamos a encontrar siempre el agua. El agua es el solvente universal, entonces casi siempre las mezclas van a ser a base de agua. En el caso de las mezclas heterogéneas, que son las que tenemos aquí arribita, que lo explicábamos mediante el ejemplo del agua y las rocas, en este caso tenemos tierra más agua. Cuando usted mezcla la tierra y el agua se va a volver como un agua fea, oscura, como lodosa. Pero finalmente cuando esa agua vuelve al estado de reposo, la tierra se va a precipitar y va a quedar ahí en el fondo y el agua se va a volver más clarita. ¿Listo? Es decir, acá siempre se van a observar dos o más fases. ¿Listo? ¿Por qué más fases? Porque usted después adicionalmente puede echarle piedritas, rocas, juguetes, lo que usted le quiera meter ahí esa mezcla. Va a seguir siendo una mezcla heterogénea, sí, porque se observan dos o más fases. En cambio, en las mezclas homogéneas, como el agua y el azúcar o el agua y la sal, o el jugo de mora, un ejemplo, son mezclas que se integran tan bien que solamente se puede observar una fase, es decir, acá yo solamente veo una, en este caso está amarilla el agua, de pronto era azúcar morena, pero siempre va a haber una sola fase. Es decir, acá pueden haber hasta 10 cosas mezcladas, pero yo solo estoy viendo una fase, que es un líquido. ¿Listo? A no ser de que utilice algún tipo de separación de mezclas, yo voy a identificar cuántas sustancias tenía esta mezcla, pero por lo pronto estoy viendo una sola fase. Miremos acá. ¿Listo? En el nivel atómico, ¿cómo podemos observar las mezclas? Entonces acá tenemos una mezcla heterogénea.
Tenemos la sustancia A y la sustancia B. La sustancia A es azul, la sustancia B es naranja. Cuando se mezcla la sustancia A y la sustancia B, se vuelve una mezcla heterogénea. ¿Por qué es heterogénea? Porque no es homogénea. Perdónenme de pronto utilizar esa, ese, ese juego de palabras. Pero si ven acá, no está organizado, perfectamente distribuida, que usted tenga paz visual. No sé si me hago entender. Miren acá la mezcla homogénea. La mezcla homogénea está tan bien distribuida que usted puede identificar que acá hay una cruz. Miren la que identifiquéla. Hay cuatro. Acá se vuelve a ver el mismo patrón de cuatro. No sé si me hago entender. Sí, 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 me logro entender. Eso es una mezcla homogénea. Que el patrón, el patrón se ubica de manera adecuada. Cambio que en la mezcla heterogénea tenemos lo mismo que acá. Mire, están dispersos, ¿sí? El color rojo o el color azul no encuentra una forma correcta. ¿Listo? O sea, no se distribuye de manera adecuada por toda eh, o al cabo de toda la sustancia. ¿Listo? Entonces, ejemplos de mezclas homogéneas. Tenemos el acero, el aire, el vino, la lluvia. Mezclas heterogéneas tenemos el hielo en el refresco. Aunque el refresco, solo el líquido, sería una mezcla homogénea, pero al ponerle hielo, puedo observar que tiene dos fases. Tiene hielo y tiene refresco, dos fases. La tierra. En la tierra puedo encontrar diferentes partículas. Entonces acá miren la definición que tenemos acá que me gusta bastante y dice, las mezclas heterogéneas tienen una distribución no uniforme de partículas, es decir, están desordenadas. El aceite y el vinagre tampoco se logran mezclar, se observa una fase, dos fases. La leche con cereales, el salpicón, una sopa, a no ser de que sea una crema, pero siempre se van a observar esas fases, ¿listo? Si se observan dos fases, ya es una mezcla heterogénea, ¿listo? Bien, hasta aquí han entendido. ¿Cuál sería la opción de respuesta de la pregunta número 8? La A, ¿verdad? Todos de acuerdo, ¿sí? Vámonos con la pregunta número 9. Bueno, por acá también tengo lo que les decía, los montajes o métodos de separación de mezclas. Vamos a analizarlos un poquitico antes de pasar a la siguiente pregunta, porque esto es importante. A veces el ICFES nos muestra los principales métodos de separación de mezclas. Hay otros que él dice, no, el estudiante debe intuirlos. Por ejemplo, el montaje de evaporación es un montaje que usted debe intuirlo. ¿Cómo pasamos de líquido a sólido? ¿Y cómo podemos separar este tipo de mezcla? Entonces, a través de la evaporación, como por ejemplo, cuando ponemos, mire, acá hay sal y acá se está evaporando el agua. Es decir, la sal me va a quedar al final. ¿Listo? El de destilación no es tan conocido, pero también el de la filtración es otro método que usted debe intuirlo. Es decir, va a filtrar. Ese método de evaporación y de filtración lo utilizamos bastante en la vida cotidiana. Otro método que utilizamos es el tamizado. ¿Alguna vez usted ha pasado por un colador? Por ejemplo, la harina y el arroz. Entonces usted ve que el poro del colador, es decir, la malla del colador, permite que pase, que atraviese la harina, pero que el arroz se quede dentro del colador. Ese es un método de separación y se llama tamizado. Otro método de separación bastante común que de pronto a veces el ICFES cree o intuye que usted lo debe conocer es la separación magnética. Por ejemplo, todo lo que se pegue al imán, o sea, que sea de metal, se va a separar de la otra fase. ¿Listo? Entonces es un método de separación de mezclas heterogéneas, de sólido a sólido, el tamizado y la separación magnética. Para separar líquido a líquido, el que hablábamos hace un momento, la decantación a través de dos distintas densidades. Entonces acá tenemos el aceite y acá tenemos el agua, H2O. Entonces, como el agua es más densa que el aceite, entonces se va a separar primero, va a salir primero. Y en ese momento usted va a cerrar la llave y va a dejar solamente el aceite en el embudo de decantación.
La sedimentación también es un método bastante común en el que se pueden separar sólidos de los líquidos. Entonces, en el momento en el que usted tiene un sólido y un líquido y lo deja en reposo, todo el sólido se va a sedimentar o se va a precipitar acá en el final del vaso. Y usted poco a poquito va a poder ir sacando solamente el líquido, el agüita, y va a separar el sólido del líquido. Ese también, de pronto no lo conocemos por el nombre, pero también es muy común la sedimentación. Otros que sí ya son un poquito más complejos son la destilación y la cromatografía. Vamos a mirarlos, a analizarlos un poquito. La destilación. Ok. Mm, ya. Entonces, por acá tenemos la destilación. La destilación es similar a la evaporación, pero haciendo pasar el líquido evaporado por un tubo que lo enfría y lo condensa para volver a recogerlo en estado líquido. Entonces acá vamos a separar. Un ejemplo podría ser el alcohol de una bebida alcoholizante, por ejemplo, un vino. Entonces acá en el embudo tenemos el el vino, lo calentamos y a través del embudo perdón, por el tubo de evaporación o de evaporado va saliendo solamente el alcohol. Otro método que no es tan común es la cromatografía. Algunos componentes se disuelven mejor que otros en un papel impregnado de un disolvente, generalmente es agua o alcohol, y se mueven más rápido por él separándose de los otros. Se usa para identificar los pigmentos de las tintas, por ejemplo. Para también lo utilizamos para la fotosíntesis. Entonces, estos son métodos de separación no tan comunes, pero también son muy utilizados. Ahora sí, vámonos con la pregunta número 9. La pregunta número 9 nos dice de la siguiente manera. Un minuto para leerla. Bien, continuamos. Entonces la pregunta número 9 nos dice, un investigador sumerge un detector de sonido en agua para grabar los sonidos emitidos por los animales. Entonces, hasta el momento sabemos o tenemos nuestra pregunta de investigación y es que este investigador quiere detectar el sonido en el agua. ¿Y qué sonidos quiere detectar? Sonidos de animales. Dice, el detector muestra la longitud de onda. Muy importante este concepto. Realmente la longitud de onda se representa por la letra griega llamada lambda. Más o menos se pinta así. Y en la longitud de lambda se mide la distancia entre dos puntos consecutivos a través pues de la vibración de esta longitud de onda. Entonces nos dice, el detector muestra la longitud de onda, la frecuencia, la velocidad de propagación y la distancia a la que se produce el sonido emitido por los animales. El Profe, investigador, ¿cómo? la A. Ah, tú dices que es la A. Bien. Vamos a terminarla y ya miramos las opciones de respuesta. Muy bien por participar. Nos dice, ok, dice, el detector muestra la longitud de onda, la frecuencia, la velocidad de propagación y la distancia a la que se produce el sonido emitido por los animales. Esto es lo que nos está mostrando el detector. Hasta aquí nos dice qué es lo que mide ese detector. ¿Listo? Si el investigador saca el detector del agua y registra un sonido. Ahora nos preguntan, ¿cuál cambio de las variables mencionadas permite asegurar al investigador que el sonido se transmite por el aire y no por el agua? Dice, ¿cuál cambio de las variables que mencionamos, es decir, la longitud de agua, la frecuencia, la velocidad de propagación y la distancia,
es la que permite asegurarle al investigador que el sonido se transmite por el aire y no por el agua. Recuerden que la detección inicial se hizo a través del agua para grabar a los animales. Listo. Vamos a mirar un poquito acerca de estos conceptos para poder ir a la opción de respuesta. Bueno, inicialmente, si miramos las opciones de respuesta, nos hablan de las mismas que tenemos en la pregunta, ¿no? Nos hablan de la longitud de onda, sí, de la frecuencia de la onda, sí, la velocidad de propagación de la onda, sí, y no nos hablan de la distancia. Y nos meten una nueva que es la forma de la onda. Aquí en ningún momento nos están hablando de la forma de la onda, por lo tanto, yo creería que esa opción inicialmente la podemos descartar fácil, porque nos hablan de la longitud, de la frecuencia y de la velocidad, pero no nos están hablando en ningún momento de cuál va a ser la forma de esa onda. Vamos a mirar un poquito los conceptos para mirar qué realmente es lo que nos están preguntando. Entonces, una onda, ustedes alguna vez han tenido un cuerpo de agua en reposo. El ejemplo más sencillo, en un vaso de agua. Cuando usted no tiene el vaso de agua en movimiento, o sea, lo tiene en reposo, el agua está quieta, está estancada. En el momento en el que usted toca o sumerge uno de sus dedos o tiene contacto con el agua, ella comienza a perturbarse. Esta perturbación se llama onda. Y básicamente una onda es una perturbación que se propaga a través de la energía en el espacio o en un medio material. En un medio material. Puede ser agua, por aire, por una cuerda, por ejemplo, las cuerdas de guitarra también se propagan el sonido, los parlantes. Todo esto es energía que se propaga así, en forma de ondas. Entonces, estas ondas no están transportando materia, sino solamente están transportando energía. ¿Listo? Entonces se caracteriza la onda por su frecuencia, por su amplitud, por la longitud de la onda, clasificándose principalmente en mecánicas que requieren un medio para propagarse, como por ejemplo lo mencionamos arriba, agua, aire o una cuerda, o electromagnéticas pueden ser ondas que pueden viajar en el vacío. Entonces, que oímos ondas electromagnéticas. Listo. Entonces, ¿cómo se dibuja o cómo se representa una onda? Generalmente nosotros la vemos así, como la muestra acá la imagen, ¿no? Pero realmente o físicamente va mucho más allá. Entonces, cada una de estas ondas, cada uno de estos ecos que se está haciendo en el agua, se representan de esta manera. Entonces, las ondas, al dibujarlas en un plano cartesiano, ellas tienen unos valles que son las formas más bajas o los puntos más bajos que pueden llegar a tener las ondas, los nodos, que es cada vez que toca o intersecta el punto, o la línea de equilibrio, las crestas, que son los puntos más altos de las ondas, y de punto bajo, o sea, de un valle a otro valle, eso se llama longitud de onda. ¿Listo? Lo mismo de la cresta. Desde una cresta del punto más alto hasta otra cresta, que es el punto más alto de la siguiente onda, eso se llama longitud de onda o un ciclo. Es decir, de este punto a este punto, que sería la cresta, sería la longitud de la onda. Y la amplitud es la cantidad de desplazamiento que hay en la parte más alta de la onda hacia la línea de equilibrio o también desde la más baja de la onda hasta la línea de equilibrio o la línea central. ¿Listo? La longitud de la onda se halla mediante esta fórmula que la tenemos acá, longitud de onda igual a velocidad sobre frecuencia de la onda. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite. La velocidad es pues el tiempo que se demora, ¿listo? En suceder esa onda. ¿Listo? Todo esto es física. Vamos a mirar un poquito más. Acá la tenemos más a detalle. Entonces, tenemos las crestas, que es lo mismo, los puntos más altos de la onda, los valles, que son los puntos más bajos de la onda. Acá tenemos la línea central. Entre una cresta y otra cresta tenemos la longitud de onda, o entre un valle y otro valle también tenemos la longitud de onda. Todo esto sería longitud de onda. ¿Listo? Esto también es la longitud de onda. Vamos a medirlo arriba con las crestas o abajo con los valles. ¿Qué es un ciclo de una onda? Un ciclo es una cresta y un valle. Entonces, realmente un ciclo sería esto. Una cresta con un valle. Esto sería todo un ciclo. ¿Listo?
Bien. Ahora, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de ciclos que completa una onda en un segundo. Entonces, ¿cuántos ciclos, cuántas crestas y valles completó en un segundo? Y la unidad de medida de las ondas siempre se mide en hercios, en hertz. ¿Listo? Otro concepto son los periodos. Los periodos de las ondas es el tiempo que tarda en completarse un ciclo. Este ciclo, o sea, la cresta y el valle. Y la unidad de medida es el segundo. Entonces, en un segundo, ¿cuánto? Que acá también lo tenemos. En un segundo, ¿cuánto tiempo, bueno, cuál es el periodo que tarda en un segundo de completarse entre la cresta y el valle? Bien, las ondas pueden ser mecánicas eh, y pueden transmitirse a través de medios sólidos, líquidos, gaseosos. En los sólidos pueden ser transversales, la perturbación, o longitudinal. Entonces, transversales es cuando tiene una dirección de propagación y se va perturbando con crestas y valles, o sea, así como zigzagueado. Y la longitudinal es la perturbación es directa. Entonces, tiene un lado de comprensión y un medio de expansión, pero la dirección de propagación siempre va a ser directa hacia la derecha. También existen, así como existen las ondas mecánicas, existen las ondas electromagnéticas. De estas hemos oído también. Las ondas electromagnéticas son estas ondas que nosotros no podemos ver a simple vista, pero suceden. Entonces, por ejemplo, las ondas del radio, la radiofrecuencia, el microondas, las ondas infrarrojas, las visibles, ultravioletas, rayos X, rayos gamma. Todas estas ondas que pueden servir a cierto punto pueden usarse como por ejemplo en la medicina, pero también están sucediendo o también son reales en el mundo actual, ¿no? Y las frecuencias son mucho más altas. Todas las frecuencias se van a medir en hercios y ahí las podemos observar. Van de 10 a la 4 hasta 10 a la 20. Y en la línea roja se muestra el tipo de radiación dependiendo de la longitud de la onda. Entonces, ¿qué nos están preguntando aquí? Nos dicen, un investigador sumerge, acá ya aparece la opción. Bueno, un investigador sumerge un detector de sonido en el agua. Entonces, inicialmente, estamos hablando de ondas electromagnéticas o mecánicas. ¿Por qué nos están diciendo que necesitamos un medio? Entonces, recuerden acá, bueno, sí, acá. Recuerden acá, cuando miramos, los tipos de ondas pueden ser mecánicas, si se están transmitiendo a partir de un medio como el sólido, el líquido, el gaseoso, o las electromagnéticas que se transmiten simplemente, sin ningún medio. Acá nos están hablando que se está transmitiendo a nivel de un medio líquido, que es el agua, es decir, estamos hablando de ondas mecánicas. Ahora nos dice, para grabar los sonidos emitidos por los animales, el detector muestra la longitud de onda, la frecuencia, la velocidad de propagación y la distancia de la onda a la que se está produciendo el sonido emitido por los animales. El investigador saca el detector del agua y registra un sonido. O sea, al sacar el detector del agua se está registrando ese sonido. ¿Cuál cambio de las variables mencionadas le permite asegurar al investigador que el sonido se transmite por el aire y no por el agua? La longitud de onda va a seguir siendo la misma. La frecuencia y la cantidad de veces que tarda todo el ciclo va a seguir siendo el mismo. La velocidad de propagación de la onda es la que va a estar cambiando en el momento en el que se propague la onda por el agua o por el aire, va a cambiar. Y finalmente nos dice que la distancia de la onda va a seguir siendo la misma. Entonces ahí la pregunta sería, y yo les pregunto a ustedes, ¿dónde se propaga más rápido el sonido? ¿En el aire o en el agua? En el agua. En el aire porque estoy equivocado. Bien, realmente el sonido se propaga mucho, o sea, las ondas se propagan mucho más rápido en el agua.
que en el aire. Entonces, lo que sí está cambiando, o sea, aunque la frecuencia, la longitud de la onda y la distancia sea la misma, la velocidad de propagación sí va a cambiar, porque el sonido se propaga mucho más rápido en el agua que en el aire. ¿Esto por qué? Porque la velocidad del sonido en el agua es aproximadamente 1500 metros sobre segundo, mientras que en el aire es de 343 metros más o menos sobre segundo. ¿Listo? Es decir, en el, o sea, hay más moléculas o sea, las moléculas en el agua están más juntas y son menos comprensibles, o sea, se pueden comprimir mucho menor, lo que hace que se transmita más rápido la vibración. Entonces se transmite más rápido el sonido en el agua que en el aire. En este caso lo que cambia es la velocidad de la onda. La forma de la onda en ningún momento. La longitud de la onda va a seguir siendo la misma, la frecuencia también, porque va a seguir siendo el mismo animal. Lo único que va a cambiar es la velocidad de la onda, o sea, va a ir más rápido a mayor velocidad en el agua que en el aire. ¿Listo? Entonces vamos eh, voy a terminar aquí la grabación.